Entonces, yo pensando en el saber que tenemos, les quería contar algunas cosas que yo he ido aprendiendo en estos años sobre la base de la gran oportunidad que me ha dado la universidad y la investigación para ir acercándome a una cantidad de programas y de proyectos que han intentado romper la monocronía de distintas maneras, promoviendo el reingreso de los chicos a la escuela, promoviendo la aceleración de aprendizajes, promoviendo la diversificación de oportunidades educativas, y aprendí algunas cosas que son parte del saber didáctico que tienen las personas que saben cómo hacer en circunstancias como las que estoy contando, pero cuyo saber profesional a lo mejor todavía no circula de manera sistemática como parte del saber acumulado. Yo de las cosas que aprendí que la gente hace, encontré, por ejemplo, que la gente que sabe hacer estas cosas sabe seleccionar ejes temáticos que permiten distintos niveles de aprendizaje. No todo tema permite esto. Hay temas que requieren trabajar en un nivel de aprendizaje, ¿sí? Pero hay muchos temas, muchos ejes temáticos que se podrían llevar adelante en la escuela que permiten distintos niveles de aprendizaje. Nosotros con mi equipo de investigación de la Universidad de Buenos Aires hemos trabajado todo el año pasado y retomamos ahora con escuelas rurales del departamento Paraná, de la provincia de Entre Ríos, para poner a prueba una propuesta de trabajo de enseñanza del sistema de numeración en el primer ciclo, en escuelas rurales con plurigrado, tratando de poner a los chicos a hacer juntos cosas que suponen que los chicos tienen distintos niveles de aprendizaje, pero que sin embargo pueden aprender juntos. Ahora, para eso hay que seleccionar ejes temáticos que lo permitan. Segundo, y esto es tan importante como lo primero, la diferenciación de esos niveles de aprendizaje en la programación, porque si no, ponemos a los chicos a aprender juntos, pero se nos pierde de vista el punto de aprendizaje en que se encuentra cada uno, ¿sí? Hay que también tener la sutileza y la rigurosidad de tener claros esos distintos niveles de aprendizaje, porque si no, conceptos muy al uso en el sistema, como por ejemplo el últimamente muy difundido concepto de zona de desarrollo próximo, se vacían de significado. Ustedes se acuerdan que el concepto de zona de desarrollo próximo supone, ¿sí?, que respecto de su nivel real de aprendizaje, que está definido por lo que los chicos pueden hacer por sí solos, respecto de eso que pueden hacer por sí solos, en verdad los chicos tienen una zona potencial de desarrollo que se define por aquello que son capaces de hacer con ayuda. Lo que significa que lo que los chicos son capaces de aprender depende de la ayuda, no de los chicos. Lo que no quiere decir que los chicos no tengan que estar ahí para aprender, pero quiere decir que si somos capaces de proporcionar ayudas ajustadas a distintos niveles de aprendizaje, daremos mayores oportunidades de aprendizaje. En tercer lugar, la combinación de actividades con estructuras temporales diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? La mayor parte de los colegas que yo veo trabajar en propuestas que logran romper con la monocronía, que logran romper con estas correspondencias estrictas de las que estamos hablando, lo que hacen es combinar algunas actividades que tienen una estructura más parecida a lo que en nuestros sistemas se llaman los proyectos, que son actividades sostenidas en el tiempo, o las secuencias didácticas, que también son actividades sostenidas en el tiempo, con otras actividades iterativas, más regulares, que se hacen siempre la misma, desde la hora semanal de la lectura de cuentos hasta lo que se les ocurra, y esa combinación de actividades con estructuras temporales diferentes forman parte de una programación que permite que se dé lugar a la atención particular de ciertos grupos mientras yo sigo trabajando con el conjunto. Lo cual implica, en cuarto lugar, un repertorio de actividades. Yo digo actividad en un sentido fuerte acá, no tiene ningún sentido peyorativo la palabra actividad. Decía, un repertorio de actividades que estos colegas preparan, comparten unos con otros y administran, en el sentido de una suerte de stock de recursos que tenés allí y que vas regulando de acuerdo con la evaluación que vas haciendo de los avances de los chicos. 5 cosas más aprendí, no aprendí más, pero debe haber muchas más. 5 cosas más aprendí. Por un lado, que estos colegas saben llevar adelante sus clases con algo que es de una enorme riqueza para el aprendizaje de los chicos, que es
lo que podríamos llamar el momento de organización y la memoria didáctica. Esto es algo que los docentes comparten con su grupo, no es algo del docente para su planificación, esto es algo de la interacción con los chicos, ¿sí? Un momento de organización donde se comparte con los chicos la lógica de la actividad que se va a realizar. Hoy vamos a hacer esto, esto retoma lo que hicimos la vez pasada, esto lo vamos a seguir haciendo más adelante, y eso contribuye a construir una memoria didáctica, que es una memoria que tiene que estar no solamente en la cabeza del maestro, que también tiene que estar en la cabeza de los chicos, y que se puede hacer que esté en la cabeza de los chicos sobre la base de una explicitación del sentido del proyecto de trabajo, por supuesto en términos que los chicos puedan comprender, pero los chicos pueden comprender y se hacen mucho más autónomos y mucho más capaces de regular sus propios aprendizajes si saben lo que están haciendo, que si están sometidos a una especie de cambio arbitrario de la actividad cuyo sentido no comprenden. Algunos de estos colegas, cuyas clases yo tuve oportunidad de observar y de compartir, tienen una enorme riqueza en las intervenciones que realizan con los chicos, ya sea en la actividad individual de los chicos, en la actividad por díadas o por grupos, o en las situaciones que podríamos llamar colectivas. Tienen una gran capacidad para intervenir, para hacer cierto tipo de preguntas, para dar las ayudas más adecuadas, para devolver un problema cuando el problema puede ser retomado por los chicos y puede ser resuelto con la condición de que les demos alguna pista para poder hacerlo. Y esa capacidad de intervención no es inspiración, eso se aprende, eso se planifica, eso se puede aprender, no es que hay que tener una especie de varita mágica que te toca, se puede aprender a intervenir sobre la base de un análisis muy fino, que hay que aprender a hacer, por supuesto, de cómo los chicos están aprendiendo. Yo siempre cuento, algunos de ustedes me pueden haber escuchado ya contar el caso de una colega en la provincia de Neuquén, que era una maestra rural en una escuela de comunidad, una escuela del circuito mapuche. La colega daba lengua y sociales de 3º a 7º grado, o sea, tenía un espectro bastante grande de grados a su cargo, y ella tenía a los chicos involucrados en un proyecto que todos compartían, y ella graduaba con su intervención. Graduaba en el modo que tenía de leer el progreso de los chicos, de cada uno de ellos en los aprendizajes, y la ayuda que necesitaban de su parte cuando ella conversaba con ellos. Eso se puede aprender. No es nada sencillo, por cierto, pero no es que requiere una especie de habilidad que si no naciste con ella, nunca la podrás desarrollar. Bueno, también son colegas que en general trabajan promoviendo la formación de los alumnos para el trabajo autónomo. No sé si querrán que me calle. La formación de los alumnos para el trabajo autónomo. Esto no quiere decir para el trabajo solitario. Uno podría llenar a los chicos de tareas repetitivas y hacer que trabajen solos, y eso no es trabajo autónomo. Trabajo autónomo es un trabajo donde el sujeto puede autorregular su aprendizaje, sabe cuándo pedir ayuda, tiene elementos para poder leer lo que está haciendo y para poder compartirlo con otros. Ese tipo de trabajo autónomo se puede formar, y hay que aprender entonces ese trabajo de formación. Bueno, y las últimas dos son para mí de las más difíciles, pero de las más interesantes. El aprovechamiento de los beneficios que tiene en el aprendizaje de los chicos, ponerlos a trabajar juntos. No es lo mismo un trabajo grupal que aprendizaje colaborativo entre pares. Nosotros vemos que en las escuelas hay trabajo grupal, pero trabajo grupal no es trabajo colaborativo entre pares. Trabajo colaborativo entre pares tiene no solamente ciertos requisitos, sino además requiere cierto trabajo formativo. A los chicos hay que formarlos para trabajar colaborativamente. Por ejemplo, para saber cómo pedir ayuda, para saber qué tipos de ayuda dar. Yo estoy dedicando el final de mi investigación actual a estudiar cómo los chicos en situaciones de trabajo conjunto, chicos de primer ciclo, cómo los chicos van aprendiendo a dar distintos tipos de ayuda y cómo van pasando de la ayuda directa, de te contesto la pregunta que me hiciste, a leer el aprendizaje del otro para darle una pista. Y eso es algo súper interesante porque un pibe que aprende a leer el aprendizaje del otro está trabajando sobre su aprendizaje.
Un chico que entiende lo que no entiende el otro, entiende más de lo que entiende él. No es simplemente que lo ayuda mejor al otro, sino que aprende más él mismo. Bueno, y finalmente el reagrupamiento periódico de los alumnos, que es algo que la propia resolución prevé y que los colegas que yo he visto hacen con bastante comodidad. Solo que hasta hace poco tiempo atrás algunos de estos colegas manifestaban su preocupación porque estos reagrupamientos periódicos en verdad se hacían de alguna manera o a escondidas o con una autorización del supervisor, pero a sabiendas de que eso no estaba del todo bien. Pienso en la experiencia de las escuelas no graduadas de la provincia de Buenos Aires, que eran 40 y pico hace unos cuantos años y hoy son muchas menos, en buena medida porque cuesta sostener una propuesta tan distinta, tan contra la norma, contra la cultura, contra el saber profesional. Bueno, la verdad que las escuelas no graduadas tenían esta idea del reagrupamiento periódico de los alumnos y es una experiencia de la cual se podría aprender. Hay algo de la situación educativa que la escuela propone. Cuando la escuela dice los chicos no pueden aprender, este chico no puede, con estos chicos no se puede, justo estos pibes querés que... Me acuerdo cuando empezábamos el programa de aceleración en la ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que decían algunos de los supervisores escolares, por cierto, no todos, pero algunos decían justo estos pibes que son los pibes más complicados de la escuela, ustedes quieren que avancen más rápido que lo que permitiría el grado escolar, justo estos que llegaron hasta acá de este modo. Y bueno, es que hay algo de la situación escolar que la escuela propone, que produce lo que Ricardo Vaquero llama, y yo ya he compartido con algunos de ustedes en otros lados, pero es que encuentro que es una definición extraordinaria, falacia de abstracción de la situación. La escuela define ciertas condiciones para que los chicos aprendan. Por ejemplo, los agrupa por edades, los pone todos juntos, dice que en un año hay que lograr tales aprendizajes, que además hay que hacerlo en una jornada escolar segmentada de tal o cual manera. Y después hace de cuenta que aprender en esas condiciones es lo que todo el mundo tendría que hacer. Dice Ricardo que esta falacia, que él llama falacia de abstracción de la situación, se produce cuando se piensa, y ahora leo, que las posibilidades de ser educado, esto es, de aprender y de desarrollarse de un sujeto, se pueden delimitar sobre la base exclusiva de sus supuestos atributos personales. Recíprocamente, las situaciones educativas son vistas de un modo naturalizado o cosificado, como si consistieran realmente en contextos naturales de aprendizaje. Para esta concepción, si un sujeto fracasa en sus aprendizajes en el contexto natural para hacerlo, algo ha de estar alterado en su naturaleza de aprendiz, es decir, en su capacidad de aprender, en su posibilidad de ser educado, al fin, en su educabilidad. A mí esta definición de falacia de abstracción de la situación me gusta mucho. Ustedes saben que una falacia es un razonamiento que está mal hecho. Eso es una falacia. La falacia acá es poner la condición para que el sujeto aprenda y después cuando no aprende, en lugar de pensar también en las condiciones, se piensa solamente en el sujeto. ¿Por qué es una falacia? Porque hay unas premisas ahí que están siendo desconocidas. Hay unas premisas que son las condiciones y esas premisas después desaparecen del razonamiento. Por eso es una falacia, por eso está mal construido, ¿sí? Entonces, cuando uno asume que esto es una falacia, empieza a redefinir el riesgo educativo, la dificultad de aprendizaje. Yo voy a poner un solo ejemplo que ya trabajé mucho, que ustedes ya conocen, que es el de los chicos con sobreedad. Ya lo trabajé muchas veces, no me voy a repetir. Simplemente digo, para el sistema escolar es un indicador de riesgo educativo la sobreedad. Y yo digo, no es la sobreedad, porque como digo siempre, nadie tiene sobreedad. Los chicos lo que tienen es una edad desajustada de la edad cronológica, teórica, que esperaría la escuela. Entonces no son los chicos con sobreedad. No es porque tienen sobreedad, es porque tienen sobreedad en la escuela graduada, para la escuela graduada. Tener sobrepeso debe ser peligroso, seguramente. Tener sobreedad es peligroso
si estás en un lugar donde tener sobriedad es peligroso. Únicamente ahí es peligroso, porque no hay nada de malo en tener 12 años, no hay mengua en la capacidad de aprender cuando uno tiene 12 años. Siempre hago advertir esta situación que es muy curiosa. Si el niño tiene 12 años y está en 4º grado, sospechamos que puede tener problemas para aprender. Pero ese niño puede ir, según muchos maestros y directores, a una escuela de adultos. Ahí sí puede aprender. ¿Qué es lo que está menguado entonces en su capacidad de aprendizaje? Absolutamente nada. Lo que está menguada es la capacidad de la escuela para dar respuesta educativa a la condición de sobriedad por las condiciones organizacionales de las que estamos hablando desde que comenzamos la exposición. Entonces, el riesgo no deviene de la edad de los sujetos, sino de las dificultades que tenemos para forzar unos ciertos arreglos sobre el tiempo que están sosteniendo nuestra gradualidad y que es parte de la lógica escolar que está sosteniendo no solamente la manera de armar la escuela como institución, sino también nuestras formulaciones didácticas. Por lo tanto, habrá que redefinir el riesgo educativo y entonces, retomando a McDermott, dice McDermott, obsérvese que no negamos que por la razón que sea, algunos niños aprenden más lentamente que los otros o de una manera diferente. Se trata solo de que sin los arreglos institucionales, o más bien sociales, dice él, que atribuyen importancia a los ritmos diferenciales de aprendizaje, la discapacidad de aprendizaje no existiría. No estamos diciendo que la gente no aprende en ritmos distintos. Lo que estamos diciendo es que la gente aprenda en ritmos distintos es un problema porque estamos diciendo que tienen que aprender al mismo ritmo. Entonces, claro, si decimos que tienen que aprender al mismo ritmo y no aprenden al mismo ritmo, ahí se produce un problema. Pero ¿dónde está el problema? Porque la gente aprende a ritmos distintos. Entonces, dice, no estamos diciendo que algunos niños no aprendan más lentamente o que no aprendan de manera distinta. Lo que estamos diciendo es que si no fuera por la importancia que le atribuimos a los ritmos diferenciales de aprendizaje, o dicho de otro modo, a la idea de que todos deberían aprender al mismo ritmo, la llamada discapacidad de aprendizaje no existiría. Y entonces, si le tomamos esto en serio, creo que hay algo de lo que la resolución procura, y yo celebro, que es tratar de propiciar el desetiquetamiento, de grupos enteros de niños y adolescentes que hoy son considerados niños y adolescentes en dificultad, en riesgo educativo, en problemas para aprender en la escuela, etiquetas que podemos revisar si revisamos la cuestión de las condiciones escolares. Entonces, si esto es así, tenemos que tomar el riesgo educativo como algo transitorio. Es probable que todavía durante cierto tiempo la sobriedad sea un factor de riesgo educativo, hasta que logremos modificar las condiciones institucionales, el saber pedagógico, el saber didáctico, pero entonces es una condición transitoria y que tenemos que remover, no sustancializada y que tenemos simplemente cada año que contabilizar. Lo que ha hecho el sistema hasta ahora es contabilizar cada año cuánta sobriedad tenemos. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es desustancializar la sobriedad y empezar a trabajar para removerla, que no es sacando a los chicos de la escuela, sino dejando de poner en el centro esta equivalencia estricta entre año escolar, edad cronológica y grado escolar.